Buenas tardes al grupo. Como les mencioné en la clase pasada, estamos hablando un poco sobre estimadores. Ya vimos la diferencia entre un estimador y estadístico y lo que son parámetros. Ahora vamos a hablar de algunos estadísticos que son más comunes y algunas definiciones. Entonces, esto es una presentación breve sobre muchos de los estadísticos más comunes que se utilizan y algunas definiciones que ellos tienen. Entonces, vamos a continuación con cada una de esas definiciones. Ok, los estimadores más comunes. Por ejemplo, para la media poblacional, el estimador que vamos a utilizar es la media muestral. ¿Cómo escribimos la media muestral? Bueno, si utilizamos la variable X, por lo general utilizamos la variable X, pero eso no significa que sea la única variable. Puedo utilizar cualquier variable, pero por notación general existe la variable X. Entonces, para indicar que es una media muestral, colocas en la parte superior una barra en la letra X, en la parte superior colocas una barra. ¿Y eso va a ser igual a qué? Bueno, va a ser un cociente entre la sumatoria, como dice aquí, sumatoria, es decir, la suma de todos los valores de esa variable, por lo llamé X sub y. Fíjense que X sub como es una variable puede tomar valores X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta N. Dividido entre N. ¿Quién es N? Es el número de elementos de la muestra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo 5 elementos, entonces dividiré entre 5. Si tengo 10, dividiré entre 10. Entonces recuerden, este estimador, que es la media muestral, se emplea para estimar la media poblacional. En este caso, la media poblacional la representamos con la letra mu. Fíjense, mu aquí, que parece como una U, es mu. Y en la parte superior dice X, para indicar que la media poblacional referida a la variable X. Y en este caso, yo diría, bueno, que de X barra va a ser igual a mu sub X, o mu sub X igual a X barra, es decir, cuando estamos haciendo una estimación. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería con respecto a la media muestral. Con respecto a la varianza, la vamos a representar con la letra S y va a estar elevado al cuadrado, y la varianza no va la varianza en este caso muestral va a ser un estimador para la varianza poblacional. La varianza poblacional nosotros la vamos a representar con este símbolo que se llama sigma al cuadrado, como ven aquí. Entonces, ¿cómo se calcula esta varianza muestral? Bueno, muy sencillo. Es la sumatoria, fíjense cómo ven aquí, sumatoria de X sub y menos X barra al cuadrado. ¿Qué significa esto? X sub y menos X barra al cuadrado. Bueno, es decir, cada uno de los términos de esa muestra se le resta la media muestral y ese término, esa diferencia se le va al cuadrado y se hace con cada uno de los términos. Por ejemplo, si tengo 3 muestras, entonces sería x1 menos x barra elevado al cuadrado más x2 menos x barra elevado al cuadrado más x3 menos x barra elevado al cuadrado. Entre n-1, donde n es el tamaño de la muestra, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cuadrado, es el que nos va a estimar la varianza poblacional y es la llamada varianza muestral. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se escribiría en este caso? Bueno, entonces la varianza poblacional va a ser igual a S al cuadrado. ¿Cuánto estamos hablando de estimación? Los otros estimadores, hay otros estimadores como en este caso S, ¿verdad? Si tú ven aquí en la lámina S, es simplemente lo anterior, simplemente calculada la raíz. Si ustedes observan, es el mismo término de la varianza, pero sin el cuadrado, porque el cuadrado al despejar la S forma una raíz. Entonces fíjense que es muy parecido. Es decir, si tú tienes la varianza muestral, también tienes la desviación estándar, porque simplemente le calcula la raíz a ese término anterior. ¿Para qué se utiliza este estadístico de desviación estándar? Bueno, para estimar la desviación poblacional. En este caso, ven aquí en la lámina que S va a ser igual a sigma de X. Sigma de X, en este caso, es la desviación estándar poblacional referida a la variable X. Y eso va a ser igual a S. Eso en el caso de la estimación. Luego hay otro estadístico, que en este caso, como ven aquí, que es el estadístico 4, que tenemos que es P barra. Este P barra es la proporción, fíjate que es un cociente también, el número de individuos que poseen la característica, eso es la característica particular, entre el total de individuos escogido. Fíjate, número de individuos que poseen la característica entre el total de individuos escogidos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo visualizamos eso muy rápido? Bueno, supongamos que tienes una población de 400 máquinas, por ejemplo, licuadoras, y vamos a suponer que 20 estén defectuosas. Bueno, entonces ya tú sabes que si tú quisieras calcular la proporción
en este caso, de compuesta, entonces sería el número de individuos que poseen la característica defectuosa, en este caso serían 20, entre el total, que serían 400. Eso nos daría la proporción muestral. Y esa proporción muestral no se utiliza para estimar la proporción poblacional. En este caso, la proporción poblacional yo coloqué P con sombrerito, fíjense que es muy diferente a P barra, ¿de acuerdo? Simplemente es la variable, esta P proporcional es la P poblacional, ¿de acuerdo? Y esta P barra es la P muestral. Muy bien. Otros dos estadísticos que son muy utilizables es el T. Fíjense que aquí hay en el estadístico número 5 dice T, esta T mayúscula, que es igual a N por X barra. Y en el estadístico 6 dice T igual a N por P barra. Es decir, este T primero utiliza a N, pero ¿quién es N? Bueno, N es el total de la población. En este caso N es el número total, o sea, el tamaño de la población que tú tienes, el tamaño de la muestra. Pero fíjate que aquí es común esa N, porque estamos referidos al tamaño de la muestra, o sea, la población total en este caso. Y el X barra sería entonces la media muestral de esa población. Entonces, ¿qué significa esta T? Bueno, el T nos habla del total poblacional, es decir, este estimador se emplea para estimar el total poblacional. O sea, tú quieres saber el total poblacional de algo, de una población, entonces tú puedes utilizar este estadístico que dice que T igual a NX. Y entonces va a estimar, en este caso, el total poblacional. El total poblacional se escribe con la letra griega tau. Esta T que ustedes ven aquí, que parece una T minúscula, no es una T minúscula, esta es la letra griega tau, que significa, en este caso, el total poblacional. Mientras que esta T mayúscula que ustedes ven acá, con la fórmula, es simplemente el estadístico. Y eso está basado en datos muestrales. Y esta T, entonces, sería el total de la población. Y se escribe entonces cuando estás estimando que este T será igual a esta T mayúscula, que en pocas palabras, como esta T mayúscula, igual a N por X barra, donde recuerden que N es el tamaño que tiene de la población y X barra es la media muestra. Pero entonces este total de la población está referido a la media muestra. Sin embargo, en el estadístico 6, y también tenemos el total de la población, tenemos el tau, que es el total de la población, pero en este caso va a estar referido a la proporción de la muestra, no a la media muestral como en el caso anterior, sino a la proporción muestral. Y entonces este T, que va a estimar el total de la población con una característica en particular, por eso es de la proporción, es N por P barra. Este estimador se emplea para estimar el total poblacional tau de individuos que poseen de una característica determinada, y se escribe entonces que este tau, que es T con un gorrito, va a ser igual a T, y esto es igual a NP barra. Entonces fíjense, dos estadísticos que te permiten determinar el total de una población, ya sea utilizando la media o utilizando una característica o determinando el total de la población que tenga una característica particular. Okay. Estos términos de definición lo vamos a ver, se lo vamos a aclarar cuando estemos haciendo algunos ejercicios en la próxima presentación que tengo de estimación. Van a ver cómo se plantean y se calculan esos términos, ¿de acuerdo? Entonces aquí para que tengan una idea de todos los estadísticos. Muy bien. Bueno, esto es esta presentación es referida entonces a los estadísticos más usuales que se utilizan en la estimación, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias entonces por ver la presentación. Y en la próxima presentación entonces vamos a generalizar, vamos a entrar entonces al tema de estimación y vamos a ver un ejemplo donde podamos visualizar cómo se calculan cada uno de estos estadísticos. ¿De acuerdo? Gracias.